tardes. Perlavisión le ofrece un programa informativo y ocuparemos el espacio, como es evidente, del magazine de lunes para compartir con usted las estrategias adoptadas en el territorio a partir de la contingencia energética. Y quiero comenzar precisamente con una nota informativa del Consejo de Defensa Provincial, que dice que a partir de la activación de este Consejo de Defensa Provincial y también los municipales, así como las zonas de defensa, teniendo en cuenta la situación de emergencia energética que afecta de forma sostenida a más del 80% de los clientes sin energía eléctrica, se ha decidido elaborar notas informativas que sistemáticamente pues vayan ilustrando desde lo que ocurre en Cienfuegos, y quiero precisamente compartir con usted algunas de las cuestiones más relevantes. Le dicen que en resumen el servicio eléctrico en lo que resta de hoy lunes será similar al día de ayer y las mejorías se apreciarán en la madrugada o en la mañana de este martes, con la entrada de unidades de generación que incrementen cargas y faciliten la regulación de la frecuencia. El Consejo de Defensa Provincial junto a los consejos de defensa municipales y zonas de defensa trabajan en el mantenimiento de los servicios vitales imprescindibles hasta donde sea posible. El abasto de agua, en este caso están identificadas las mayores dificultades en la ciudad de Cienfuegos, sobre todo en zonas donde su ciclo ha superado más de 7 a 15 días. Se ha liberado combustible para garantizar la distribución en pipas, además de trabajar para incrementar la calidad del servicio cuando las condiciones energéticas así lo permitan. Se mantiene la venta del gas licuado de petróleo, la recogida de los cilindros vacíos en los puntos fundamentales de la ciudad. Durante este domingo se comercializaron alrededor de 3.300 cilindros, cifra que disminuirá hoy lunes debido a la afectación del servicio eléctrico en la refinería de petróleo. Se pronostica que a partir de mañana martes se recuperará el ritmo de venta y comercialización. Se han presentado de igual manera irregularidades en la distribución de la leche, ya que debido a afectaciones eléctricas una parte considerable del producto que es acopiado por la empresa láctea no llega con la calidad requerida para su pasteurización y distribución, pero se le presta atención por un grupo de trabajo gubernamental y de la agricultura con el objetivo de evitar las afectaciones a la población y mantenerla oportunamente informada. Hasta el día de hoy lunes se logró mantener la producción, distribución y venta del pan de la canasta familiar normada, pero debido a la afectación del servicio eléctrico al molino de trigo, no se ha podido garantizar la producción y por ende la distribución de la harina de trigo para la elaboración del pan de mañana. Una vez restablecida la electricidad, a esta entidad se reanudarán las producciones y el ciclo de entrega a la población. Por otra parte, la cadena del pan y la propia industria alimentaria, a partir de materias primas adquiridas a precios diferenciados por proveedores, elaborarán formatos de pan para la venta minorista sin subsidio. Esta nota en su completa edición, que nos han hecho llegar el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Armando Carranza Valladares, será publicada en las redes sociales de nuestro canal. Le propongo una pausa y enseguida estoy de regreso. Que tenemos el propósito de compartir con usted las estrategias que se han aplicado en la provincia a partir de la contingencia energética, y para eso voy a conversar con el ingeniero Rainier Álvarez Rojas, director de la empresa de acueducto y alcantarillado en la provincia de Cienfuegos, y con el ingeniero Ricardo García Parra, asesor del director provincial de la empresa eléctrica. Muy buenas tardes, una vez más acá en Perlavisión, y quisiera comenzar precisamente con Ricardo. Ha ocurrido una serie de eventos a partir desde el viernes, pero quisiera que concretamente desde el domingo, ¿qué ha sucedido en Cienfuegos y qué situación tenemos en este minuto, Ricardo? Sí, bueno, ya como es conocido, bueno, la caída del sistema es viernes, a partir de ahí, como usted está explicando, varios eventos. Sí, de explicarle a la población que en cada uno de estos eventos la prioridad primera ha sido los hospitales de la ciudad.
garantizar el servicio a los hospitales pediátricos provincial y después al hospital SEA. Y que para ello, bueno, se ha utilizado la batería de generación de Uncosur con 3 unidades, seccionando los circuitos, y no totalmente los circuitos 17 y 18, solamente con el objetivo de dar el servicio a los hospitales. Por eso es que las personas han visto que rápidamente se ha logrado dar el servicio a los hospitales. Nosotros, bueno, a partir de la caída del sistema, se hizo una estrategia de cómo restablecer el servicio a nuestra provincia. Y partió el propio viernes desde Villa Clara, con una unidad en Anabanilla, que es la que es capaz de regular la frecuencia, es decir, la estabilidad del sistema como tal, del microsistema en este caso. Y entonces, bueno, Villa Clara creó las condiciones con una unidad de Anabanilla. Nosotros nos interconectamos con Villa Clara, incorporamos toda la generación que teníamos disponible en la provincia, incluyendo motores de 40 motores, valga la redundancia, y también después se interconectó con Matanza. Es decir, ya no eran microsistemas, sino se logró hacer lo que se llama un subsistema entre las provincias Matanza, Cienfuegos y Villa Clara. En este caso, regulando desde una unidad en el Gas Varadero, que teníamos más posibilidades de regular con mayor robustez en este pequeño subsistema, y así estuvimos como tal a partir de la caída del sistema. Ricardo, a mí me gustaría, disculpa que yo te interrumpa, pero me gustaría que explicaras con un poco más de detalles, porque es que las personas, a partir de toda la información que se ha dado en las plataformas digitales, que es lo que más hemos podido acceder durante estos días, las personas tienen dudas en cuanto a esta isla o a este microsistema, si es que son similares o parecidos. Si tú pudieras explicar qué cosa es esa isla, cómo se conforma esa isla y cuál es el propósito precisamente de esa isla. Sí, correcto. A ver, cuando hablamos de una isla, por ejemplo, el caso que le ponía el hospital, es decir, a partir de una generación distribuida, usted hace una adecuación de las redes y busca darle servicio a una zona aledaña donde está esa instalación. Y esas son las llamadas islas de generación. Que esas islas pueden ser con una sola emplazamiento o pueden ser varios emplazamientos, sincronizando uno con otro, es decir, incorporando uno con otro emplazamiento e ir engrandeciendo esa isla. Ya cuando hablamos ya que incorporamos otro tipo de generación y agrandamos, ya estamos hablando de subsistemas. El sistema nacional es único, es uno solo de un lugar a otro del país, es decir, de un extremo a otro del país. Pero cuando ya está seccionado, son subsistemas. Cuando hablamos entonces de que Villa Clara, Cienfuegos y Matanza conforman una gran isla de generación, estamos hablando de un subsistema donde toda la generación asociada a cada provincia contribuye a ese subsistema de generación. Quiere decir que yo una isla la puedo conformar, digamos, con el 17, el circuito 17 y el circuito 20, que son los circuitos de protección del hospital provincial y del pediátrico. Y en la medida que yo pueda aumentar esa capacidad a otros circuitos, entonces estoy ampliando la isla. Correcto, pero eso depende esencialmente de la disponibilidad que tenga de generación. Por ejemplo, en el caso de la batería Uncosur, 3 unidades nada más. Y la ubicación quizás también de los circuitos, Ricardo. Claro, la cercanía, porque eso hay que hacer adecuaciones en las redes, es decir, hay que hacer maniobras en las redes. Por ejemplo, en este caso los dos hospitales, que es el 17 y el 20, que son los que realmente alimentan los dos hospitales, no es posible alimentar los dos circuitos totalmente. No hay posibilidad de decir, no nos da la capacidad de generación instalada en ese momento, disponible en ese momento, disponible en ese momento en la batería Uncosur para servir la carga de los circuitos. ¿Qué hay que hacer? Hay que seccionar los circuitos, es decir, hay que quitarle secciones del circuito y garantizar que sea lo más expreso posible a los hospitales como tal. Por eso las personas decían ayer que el 17 no estaba completamente servido con electricidad. No era posible, no daba capacidad a lo que teníamos disponible en Uncosur, y entonces el objetivo era llegarle a los hospitales provinciales y pediátricos. Pero esto tiene que cumplir requerimientos técnicos de voltaje adecuado, de una frecuencia adecuada, es decir, estabilidad en ese microsistema, que es a partir de la carga como tal. Esa inestabilidad en el sistema quizás sea la fuente de que hubo cortes durante el sábado con cierta frecuencia, cortes pequeños de pequeña duración. Se debe una inestabilidad en el sistema. Claro, al no estar las unidades convencionales del sistema, estamos hablando de las termoeléctricas como tal, que son las que le dan robustez al sistema, todo este tipo de generación es más vulnerable a cualquier evento que pueda suceder. Por ejemplo, nosotros el sábado tenemos conformado la isla de generación de una forma estable, desde Matanza desde Villa Clara, disculpen, hasta Matanza, y en horas de la tarde una descarga atmosférica nos disparó, nos sacó de servicio la línea entre Cienfuegos 220 y Cruce. ¿Y qué pasó con eso? Que perdimos la estabilidad. Villa Clara se quedó aislado con su sistema en la provincia de Villa Clara, pero entonces el control que teníamos en la provincia de Matanza regulando se nos disparó.
y se afectaron entonces las provincias de Cienfuegos y Villa Clara. La provincia completa, quiere decir que en ese minuto totalmente, cae la provincia completa. Es como si hubiera caído el sistema nacional, lo que es en este caso un subsistema. Se cayó el subsistema conformado entre las provincias Matanzas y Cienfuegos y se quedó aislado Villa Clara. Permíteme en este minuto conversar con Rainer, porque yo tuve la oportunidad de conversar con ustedes dos, incluso el sábado en la mañana, y había una estrategia diseñada por parte de la provincia para la prestación del servicio del agua. Y hubo irregularidades a partir de que esa información que ofreciste se subió a las redes y las personas comenzaron a escribir inconformidades por lugares en que no había llegado el agua o incluso que las pipas no habían llegado. ¿Tiene esto que ver, Rainer, precisamente con un fallo en el combustible, o sea, en el servicio eléctrico? Es directamente proporcional. Para que los equipos de bombeo funcionen, evidentemente, funcionan con energía eléctrica. Y los dos sistemas que le dan agua al municipio de Cienfuegos, en este caso, Paso Bonito y Damujín, como estaba explicando Ricardo, fallaron el sábado en la tarde. Nosotros dimos una información el sábado por la mañana porque contábamos con una mejoría en el sistema electroenergético nacional, que no fue lo que ocurrió, ¿me entiendes? Nos preparamos para darle un servicio de agua a la zona baja de la ciudad, que era la que le tocaba en ese momento, y entonces no fue posible prestar este servicio y de ahí la afectación entonces, ¿me entiendes? Rainer, hay personas que preguntan que una vez que ocurren estas situaciones que, bueno, son impredecibles, ¿no? Digamos, por la propia situación que tenemos en la provincia, que una vez que falla la corriente no se puede prestar el servicio de agua, digamos, en el circuito 402, cuando recupera la corriente el circuito no se puede entonces prestar el servicio eléctrico, o es que tienes pendiente otras prestaciones. Quisiera que explicaras ese asunto, porque realmente ha sido objeto de polémica. Eso es un reclamo siempre de la población. ¿Y qué sucede? Que el agua en la ciudad se da mediante un tanque de distribución que está encabronado. Una vez que usted abre el tanque, ya vamos a darle servicio, después el servicio dura lo que dura el tanque. Cuando el tanque se vacía, se acabó, y el tanque por lo general dura 4 horas. No, o sea, está comprobado que no dura más que ese tiempo por la entrada de agua que tiene y la salida es mucho mayor al agua que le entra, por lo tanto dura 4 horas. En 4 horas se acaba. Es por eso que si la corriente llega después que pasaron las 4 horas, la gente dice, ¿por qué no alargan un poquito de servicio? ¿Por qué quitaron el agua? No quitamos el agua duró 4 horas, lo que estaba previsto que durase, ¿me entiendes? ¿Qué pasó el sábado? Que se fue antes, igual que pasó ayer. En medio de ese servicio, lo de ayer para nosotros fue más crítico, inclusive que lo del sábado, porque ayer se fue con el tanque vacío. Todavía el sábado y el viernes también, en los dos momentos, teníamos un nivel de agua favorable en el tanque y no da para darle un servicio, pero sí da para asegurar al menos los hospitales, que como Ricardo explica también es una prioridad para nosotros que los 3 hospitales fundamentales de la ciudad no se paren. Entonces, en el caso de ayer fue crítico, fue peor, porque cuando pasó sobre las 4 y tanto de la tarde, acabamos el servicio de agua, por lo tanto el tanque estaba prácticamente vacío. A esa hora, arrancar los grupos electrógenos en Paso Bonito, hay respaldo en grupos electrógenos, eso es lo que ha permitido que la ciudad se haya sentido menos, sobre todo la zona alta, ¿no? que es la que se le ha podido venir dando servicio, se le dio antier y se le está dando ahora en este momento, otra vez, el servicio que le toca. Lo que pasa es que se está dando el servicio prácticamente sin ningún aseguramiento, o sea, con la menor cantidad de aseguramiento posible, por lo que explicaba Ricardo, de los circuitos que tienen servicio como tal. Ya no tanto hablar de las fuentes están protegidas, o sea, digo Paso Bonito y Damujín, sí tienen corriente, pero a la hora que ustedes el servicio no ha sido posible en los últimos 3 días asegurar que las personas tengan corriente en ese momento en su casa. Entonces prácticamente das el servicio, el 60%, el 70% de la gente sencillamente no coge el agua. Yo les propongo hacer una pausa, nos quedamos en este minuto de desconexión del sábado en la tarde en la provincia de Cienfuegos, así que con ese asunto retomamos después de la pausa. Mantenga la sintonía. Retomo el diálogo con mis invitados y les decía que nos quedábamos en el minuto
en que se desconectó el subsistema. Voy a ver si lo dije bien, tengo el especialista al lado, en Cienfuegos el sábado en la tarde. Y a partir de ese momento, bueno, pues se complica mucho más la situación, Ricardo, e incluso muchas personas se quejan de que estuvieron 20, quizás 22 horas, hubo quien quizás lo haya tenido un poco más, y es que no había posibilidades de hacer rotaciones en ese sentido. No. A ver, realmente, ¿qué sucede? Cuando se cae su sistema, usted tiene que empezar a hacer maniobras, empezar a desconectarlo todo, ir a cero, para entonces poco a poco con las redes ir logrando el esquema que usted necesita hasta llegar a la fuente que va a regular, que en este caso era en el gas Varadero. ¿Qué pasa? Que a la hora de restablecer, tienes que restablecer los lugares que son el camino hacia esa fuente. Es decir, no es cerrar el circuito aquí, cerrar el circuito allá. No puedes tener en cuenta una programación ni puedes tener en cuenta quién estuvo afectado o quién no estuvo afectado. Digamos, por ejemplo, Yaguarama, que está en el camino, entonces en ese momento para regular el voltaje de la barra de Yaguarama, la situación de Yaguarama, donde está enclavada ella, que es el enlace con Matanza, hay que cerrar el circuito, porque si no el voltaje se nos va de parámetro. No puedes cerrar el circuito en otros lugares que no tienen nada que ver con eso. Es decir, hay un problema técnico que te obliga a restablecer generalmente en los mismos lugares para buscar la estabilidad. Ya después que usted logra una estabilidad mínima en ese subsistema, entonces puede pensar en cerrar en carga en otros lugares, pero no puede estar haciendo rotaciones. Son muy peligrosos. Cada vez que usted abre y cierra un circuito, está jugando con la estabilidad de ese subsistema. ¿Por qué? Porque no es un sistema robusto, no tiene regulación, una regulación fuerte, y entonces cualquier fallo, cualquier disparo, inclusive las líneas que se desconectan por un fallo, por una avería, no se vuelven a conectar. Es decir, no podemos, si usted una línea que sale de servicio por la causa que sea, la cierra contra un cortocircuito, puede, como decimos nosotros, volvernos a desarmar el subsistema como tal. Por tanto, es una condición muy crítica, es buscar una estabilidad para garantizar lo mínimo imprescindible. Lo mínimo imprescindible, que así hemos estado, así estuvimos. Ya en el día de ayer, el despacho nacional, cuando estábamos aislados, éramos nosotros los que estábamos llevando los despachos de Matanza, Cienfuegos y Villa Clara, llevando todas estas regulaciones y todas las operaciones. Pero ya en el día de ayer, ya el sistema nacional se extendió desde la zona occidental hasta la zona aproximadamente de Camagüey, aproximadamente. Y se logró un sistema más ampliado, inclusive con las líneas de 220.000 voltios interconectadas. Pero hubo un evento que sacó de servicio entonces el sistema nacional otra vez. Y nosotros tuvimos que regresar a la primera variante. Es decir, ellos lograron después restablecer un sistema, su sistema en la zona de la provincia de Mayabeque, La Habana y Artemisa, y nosotros regresamos a lo que inicialmente habíamos hecho la segunda oportunidad. Regresamos a Navanilla, Cienfuegos y Matanza en este caso, con la misma condición y la misma inestabilidad. Lo que en este momento, el país está seccionado en 3 subsistemas. Está el sistema de la zona occidental, como expliqué, las 3 provincias, Mayabeque, Artemisa y La Habana. Está el sistema de la zona central, que está Matanzas, está Cienfuegos, está Villa Clara, está Santo Espíritu, está Ciudad de Ávila y está hasta Camagüey, hasta Vicente. Y después hay otro subsistema en la zona oriental, en lo que es Renté como tal. Pero nosotros en la región central, desde Matanzas hasta Navita, solamente tenemos una sola unidad del sistema nacional de la generación base. Una unidad en 10 de octubre con 70 megawatts. No es robusto el sistema. ¿Cuándo va a ser más robusto el sistema nuestro? Cuando logra entrar una unidad de CEP, que por cierto son las unidades que regulan el sistema. Te iba a preguntar precisamente por eso, porque bueno, tengo entendido, o lo acabas de confirmar, que no depende la rotación o la prestación del servicio, más bien es un problema técnico en este minuto, por la situación que tiene el Sistema Electroenergético Nacional, y no responde a una planificación, no puede responder a una planificación, sino que tienen que evaluar un grupo de cuestiones técnicas. Y me decías antes de que entráramos al programa de la importancia de Céspedes, ya una vez en el sistema nacional de energía, y se prevé o se piensa que Céspedes pudiera entrar en la madrugada de hoy. Correcto. ¿Es así? Lo primero es decirle que también que con estos subsistemas tan inestables existe la posibilidad de que se restablezca un circuito, los 5 minutos que haya que abrirlo, o que haya que cerrar un circuito y se abra. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo se esté comportando el voltaje en este subsistema y la frecuencia. Y entonces, como es muy inestable, no hay estabilidad tampoco en el servicio. Por eso las personas dicen, bueno, quitaron la corriente, la pusieron, la quitaron, la pusieron. Porque lo que está regulando, digamos, todas estas provincias es una unidad de solamente 20 megawatts. Prácticamente no es regulación. Y cualquier variación de la potencia puede provocar caída de la frecuencia y caída del voltaje también. Céspedes es fundamental. Tanto si seguimos aislados del sistema occidental
CESPE entonces nos garantiza, al menos digamos con 80 megawatts que pueda entrar la unidad, nos garantiza regular frecuencia, que ya están diseñadas, son las unidades más eficientes del sistema cubano y que están diseñadas para regular frecuencias secundarias. Y eso sí nos da una robustez y una solidez en la regulación y la estabilidad de su sistema. Para nosotros, en este caso, en el subsistema, desde Matanza hasta Vicente en Camagüey. Y después, cuando se toma la decisión de que ya el sistema de Occidental, que está fuerte en este momento, porque ya ellos tienen 2 unidades en Marina en línea, tienen las patanas, Litera se incorporó, al yo venir para acá andaba por 40 y tantos megawatts, está sincronizado al sistema Occidental. Ya hay condiciones después para pensar en enlazar los subsistemas y regresar al sistema nacional, donde de nuevo la unidad de CESPE juega un papel fundamental en la regulación de las frecuencias y la estabilidad del sistema. Ahora mismo, o en los próximos minutos, ¿qué sucede? ¿Qué tienen previsto a partir de las condiciones que ya tienen creadas para entonces poder también prestar un servicio del agua? Así que la siguiente interrogante es para Rainier. ¿Qué ocurre? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos primero con la corriente para que Rainier nos pueda dar agua? ¿Qué pasa con la corriente? ¿Qué estamos pensando que sucederá en los próximos momentos? Es un poco complejo atreverse a responder esto, pero a ver, alguna variante deben tener pensada, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Nosotros mantenemos la comunicación directa con ellos, permanente. Él va con nosotros, se toma el cafecito también con nosotros ahí, en la dirección de la empresa. ¿Qué pasa? Que no podemos estar haciendo rotaciones, como expliqué, porque es muy peligroso. Abre circuito, cierra circuito, abre circuito, porque todo esto va a... Pero estamos en mejores condiciones en este momento. Pero lo que hacemos es que cuando nos lo permite la pequeña estabilidad a la hora de tomar decisiones de cerrar, ¿dónde vamos a cerrar? Donde oportunamente sea el lugar donde sea más conveniente desde el punto de vista de acuerdo. Tal vez no sea todo lo que necesitamos, pero sí decir, bueno, hace falta, ten en cuenta si hay posibilidades porque mejoran las condiciones de cerrar 2 megawatts, 1 megawatt, ustedes nos garantizan cerrar esos 1 megawatt, 2 megawatts en tal circuito, que tengo más problemas de agua, que tengo más dificultades, o también tenemos en cuenta que hay circuitos que han tenido más tiempo sin afectación. Pero no es nada que tengamos en la mano firme, que podamos hacerlo como tal y comprometernos a hacerlo, porque seguimos un subsistema que está muy extenso entre Matanza y Vicente en Camagüey, pero muy inseguro por la regulación que tiene, porque no tiene una generación base sólida que nos lo permita tener una sola unidad con 70 megawatts aproximadamente en disruptura en Nuevita. Estamos pendientes de los grupos de divulgación de la empresa eléctrica, tanto en Telegram como en WhatsApp, y vemos que hay una gran cantidad de circuitos de Cienfuegos. Por eso te preguntaba, ¿estamos en una mejor condición? O sea, hay un grupo grande de circuitos que tienen en este momento servicio eléctrico. ¿Estamos en una mejor condición? A ver, al salir para acá habían alrededor de 23 circuitos con servicio, de los 81 que tiene la provincia. Eso depende de muchas cosas, depende de la hora, si con la carga, si ahora vamos, digamos, para el pico, depende también de la generación que tengamos en las provincias, porque casi toda la generación que estamos utilizando es generación distribuida. Generación distribuida es consumo de diésel. Si se nos van quedando algunas o hay que parar para reabastecer alguna central, perdemos potencia. Es decir, son muchas las variables que hay que tener en cuenta, es muy complejo para poder tomar decisiones, porque repito, es el movimiento de la curva de carga en las 24 horas, que no es igual, y lo otro es la disponibilidad que tenga, que no estamos hablando del crudo cubano en termoeléctrica, estamos hablando de diésel que hay que transportarlo, que hay que abastecer, y en un momento determinado, tantas provincias involucradas, alguna batería de generación pueda salir de servicio y nos limita la disponibilidad de generación en este subsistema. Rainier, el agua, entonces, ¿qué sucederá? Nada, ¿o qué puede suceder a partir de lo que dice Ricardo? Ricardo, hay una comunicación 24 horas, o sea, acueducto, empresa eléctrica, que se puede garantizar en la medida de las posibilidades de la capacidad de generación que hay. Hoy, ahora mismo se está dando en la ciudad el servicio, bueno, ya terminó, a las 6 terminaba, queda media hora. Entre las 2 y las 6 de la tarde, el servicio de zona alta. Ahí se hizo coincidir el circuito 17, que está asegurando hospitales, el circuito 18, que está asegurando hospitales también, y se hizo, los otros dos prioridades que se dio fue el 406, que es un circuito que abarca el 70% del servicio de zona alta, y el circuito 92, que también tiene un impacto grande en el servicio de zona alta. A partir de ahí hay otro grupo de circuitos que también intervienen en la zona alta, que se van o no a proteger en la medida de las posibilidades, como usted dice. También los municipios, una situación compleja, porque los municipios... Combustible, pipa. Dependen 100%, por lo menos aquí en Cienfuegos el agua se da gravedad mediante el tanque, pero los municipios, todos los 7 municipios que restan, sí es con bomberos. Entonces, también una situación un poco, aunque el sábado se logró, o sea, en la noche del viernes y el sábado, se logró darle un nivel de continuidad, ¿no? Con servicio eléctrico en los bombeos, al menos de las cabeceras municipales, pero volvemos a caer entonces en esto. Y es como dice Ricardo,
Hay también problemas en acueductos, ¿no? Tenemos hoy en la ciudad una válvula en 60 y 49 que está con problemas, que está afectando el servicio alrededor de la calle Gloria. Teníamos esta mañana 8 equipos de bomberos fuera de servicio, que se están terminando de arreglar el puerto en el día. Mañana le iremos a los 4 que quedan, es decir, que hay un problema, un nivel de cosas acumuladas también que intervienen en el servicio, que no solo la corriente, ¿no? que afectan el servicio del abasto. Pero bueno, nada, seguir nosotros por parte de nosotros tratando de asegurar la infraestructura hidráulica y ellos por parte de ellos tratando de asegurar la infraestructura eléctrica para ver si nosotros logramos llegar a una mejor posición. Dos servicios fundamentales. Muchas gracias, ingenieros, por haber estado con nosotros esta tarde y brindando esta información. Lo que sí puedo asegurarles es que se está trabajando intensamente en muchos frentes en la provincia para garantizar o atenuar de alguna manera esta situación que afrontamos. Les reitero las gracias. A usted también, mantenga la sintonía. Seguimos informándole ahora desde Notisur. Buen resto de día.